Hola a todos, en este ejercicio voy a realizar una perspectiva en un punto de fuga con tres objetos diferentes. El primero está acá, el segundo está más adelante y el tercero está aún más adelante. Ubico la línea del plano de cuadro o el plano de dibujo, luego la línea de tierra y luego la línea de horizonte. Luego de ello, proyecto el del observador directamente al plano de dibujo y esto va a ser el punto de fuga. Pero antes voy a determinar si mi ángulo visual está bien. Esto se le llama cono óptico. El cono óptico nos representa lo que se va a ver bien dentro del objeto, dentro de la perspectiva, perdón. Entonces, lo que yo veo acá dentro de este cono, dentro de estos 30 grados para cada lado, en total forman 60, esto se va a ver bien. Quiere decir que esto de acá se empieza a ver distorsionado. Lo cual no quiere decir que el dibujo esté mal, pero que si yo quiero que el encuadre sea perfecto, pues debo bajar un poco más el observador, debo alejarlo de los objetos para que todo alcance dentro de este ángulo. Esa es la recomendación para lograr un buen encuadre. Luego de ello voy a proyectar el punto de fuga central. Luego, como vimos en el ejercicio anterior, los objetos que estén o los puntos que estén pasando por el plano de cuadro, pues los puedo proyectar directamente. Eso voy a hacer con este primer cubo y luego proyectar para encontrar estas dos aristas. Luego de las dos aristas, lo que tengo que hacer ahora es proyectar el vértice, por ejemplo, en este caso el número 3, lo encuentro adelante, ese será, y luego con eso me ayuda a poder encontrar los demás vértices, y el número 2, que está en la parte de atrás, también lo proyecto hacia el observador, y donde encuentra con el plano de cuadro o plano de dibujo, lo bajo. Y ya está. Entonces ahí se va conformando la figura. Para hallar la altura, esta medida de acá corresponde a la misma de acá, porque lo que yo quiero es un cubo. Entonces va a ser la misma altura, igual que el ancho. Esta medida la voy a proyectar hacia la verdadera magnitud. ¿Cuál es la verdadera magnitud o dónde se puede tomar las medidas reales? Es en el punto o los puntos que estén pasando por el plano de cuadro. Por ejemplo este. Luego de ello, al encontrar este punto ya lo puedo proyectar y me va conformando una figura en la que el objeto se va a ver más grande, ¿no?, que la verdadera magnitud, o sea que sale del plano de cuadro, sale. ¿Por qué? Porque esto está adelante. Bien, luego lo voy cerrando y voy conformando todo. Para hallar el cubo B, el que está ahí al costado derecho, igual proyecto estos dos puntos o estas dos líneas hacia el plano de cuadro. Estas dos líneas me van a representar los puntos importantes, de donde voy a empezar todo. Entonces, esos dos puntos los voy a bajar hacia la línea de tierra y luego los proyecto hacia el punto de fuga. Una vez proyectados hacia el punto de fuga, lo que quiero hallar entonces es dónde se ubica el 1, dónde se ubica el 2, dónde voy a terminar de conformar la planta de este cubo, está aquí. Para eso el punto número 1 lo proyecto y lo hallo aquí. ¿Por qué en este? Porque ha sido la proyección de este, por geometría se va entendiendo, se va conformando la figura. Igual con el punto número 2. En este caso el punto número 2 lo vemos muy alejado. Y va a pasar eso porque, ¿se acuerdan que el cono óptico me daba hasta aquí un círculo aproximado de hasta acá? Entonces todo lo que se vea por aquí se va a empezar a alargar, se va a empezar a ver mal. Bien, entonces proyecto y ahí está la planta. Luego de eso tengo que hallar la altura. Para hallar la altura lo que voy a hacer es lo mismo que en el caso anterior. La medida la puedo tomar solo acá, en este punto. De aquí a acá, o de aquí a acá, yo elijo. De aquí a acá o de aquí a acá. ¿Dónde quiero tomar? Entonces tiene que ser la misma altura del cubo anterior, porque tienen la misma altura en verdadera magnitud. Y luego los proyecto hacia el punto de fuga. Proyecto hacia el punto de fuga y vean cómo me va conformando la figura. Solamente hay que ir proyectando las líneas y se va conformando la figura completa. Para el cubo número C o letra C, este de aquí lo voy a proyectar también hacia el plano de cuadro. O sea, repetimos el mismo procedimiento. Hallamos los puntos, los proyectamos hacia la línea de tierra y luego esos dos puntos que hemos hallado en la línea de tierra los proyectamos. En este caso el cubo va a salir atrás. Yo lo veo porque el plano de cuadro, esto de acá, el objeto está detrás. Entonces acá también, de línea de tierra va a estar atrás. Recordemos la teoría de la perspectiva. Esto de acá representa como un plano imaginario. Entonces detrás del plano está el cubo C. Bien, entonces lo enumero los vértices que necesito proyectar y al proyectarlos me va a salir este. Ahí voy terminando. El número 2, lo mismo, proyecto hacia abajo y me va resultando esto. Voy a utilizar lo mismo para la parte superior. La altura, pues la tomo acá, de aquí a acá, en verdadera magnitud, y luego lo proyecto. Donde me corte con los puntos de acá, el de atrás y este que está más atrás todavía, va a ser el plano. Esto va a conformar el plano de aquí. Y luego conformo la parte posterior y voy proyectando.
Entonces el cubo va a ir saliendo prácticamente de una sola medida de altura. Valoro las líneas y luego puedo pintar o agregar algún diseño que quiera en base a esto, ¿no? Listo. En este ejercicio voy a realizar dos objetos que están girados. Este es el primero, con sus vértices asignados, y este es el segundo. Luego ubico de todas maneras un plano de dibujo. Eso no puede faltar. Luego el observador. Para saber situar el observador o la distancia o el ángulo donde lo pongo, es importante trazar un ángulo de 30 para un lado y un ángulo de 30 para el otro, a partir del centro. Entonces eso me va a determinar que lo que esté dentro de ese ángulo de 60 grados en total se va a ver bien. Lo que esté fuera, lo que esté por acá, se va a ver mal. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. No es necesario dejarlo dibujado, pero sí saber que dentro de ese ángulo se ubica. Luego de ello voy a ubicar la respectiva línea de tierra y línea de horizonte. En este caso he elegido que no tenga más que la medida de ancho de los cubos o de los cuadrados en planta. Luego de ello trazo paralelas. Estas paralelas, como siempre, va a ser para el primer objeto en este caso. Este va a ser el primer objeto, entonces paralela a esta saliendo desde el observador y paralela a esta saliendo desde el observador. Estos puntos me van a encontrar uno acá, en el plano de dibujo, y el otro acá. Y estos se van a denominar los puntos de fuga. Entonces los bajo hacia la línea de horizonte y los hallo ahí. Una vez hallado ahí, bajo el primer punto. Solamente puedo ubicar puntos que estén dentro del plano de dibujo. Así que bajo ese, que se correspondería al primer vértice. Para mayor detalle pueden ver la explicación de los elementos de la perspectiva para entender cómo funciona esto. Luego proyecto hacia el punto de fuga. Si esto es paralelo a esto, entonces me corresponde este punto de fuga. Luego, igual a este. Si lo que quiero hallar es esta línea, que es esta de acá, de manera infinita, entonces proyecto hacia el punto de fuga que está a la derecha. Luego, para poder encontrar, esto parece ser que está directo, o sea, directo en vertical, pero no, está desde el punto de fuga hacia el vértice 3. Y acá, donde se encuentra en el plano de dibujo, esos van a ser los puntos donde yo voy a encontrar el corte. Entonces, como esta línea de acá es esta, acá me corresponde con este punto de aquí. Bien, luego lo proyecto hacia el otro punto de fuga y hago lo mismo con el 4. Donde encuentra, proyecto hacia abajo. Y por lo tanto, el 3 también puedo hacer lo mismo. Pero el 3 también me saldrá de manera automática si es que yo proyecto el 4, ¿verdad? Entonces, ahí está proyectado el 4 y ese será el número 3. Si ustedes lo quieren comprobar, lo pueden proyectar desde acá y proyectan hacia abajo. Luego, este ancho de acá, que es de 4 metros, como lo que yo quiero es representar un cubo, voy a pasarlo también en la parte inferior. Solamente puedo tomar medidas acá, en la línea de tierra. Por tanto, esa va a ser la medida. Y lo proyecto hacia el punto de fuga. Proyecto hacia el otro lado y luego elevo. Esto entonces es similar a lo que vimos en el anterior video. Ahí están los vértices superiores y el vértice posterior. Y listo, entonces si yo quiero dibujar un elemento o el mismo elemento hacia abajo, pues solamente proyecto las líneas verticales porque ya están halladas en esta posición. Proyecto las líneas verticales, pongo la misma medida, la mido acá en verdadera magnitud, es decir, en el punto que está en la línea de tierra, eso se le denomina verdadera magnitud, y luego los proyecto. Y se va a ir conformando el dibujo del cubo. Ahí están los vértices, los mismos que están en la parte superior, pero en la parte inferior. Vamos a ver que cuando ya esta es la verdadera magnitud, la parte de aquí, si está en 2 puntos de fuga, se va a repetir la medida. Entonces eso me va a dar a entender que está bien. Y luego lo mismo si es que quiero en la parte superior. Lo pongo en la línea de tierra, perdón, en la verdadera magnitud, y luego lo proyecto hacia los puntos de fuga. Esa proyección de los puntos de fuga me va a ir determinando dónde corta o dónde termina el volumen, con lo cual ya voy conformándolo sucesivamente. Luego le agrego una valoración para poder entenderlo mejor. Bien, en este segundo caso he puesto, por ejemplo, puedo poner un papel encima, un papel transparente para que este dibujo, el anterior, ya no me fastidie, o en todo caso también puedo trabajar en diferentes colores. Bien. Entonces, teniendo esos puntos de fuga que ya de manera anterior he hallado, este no lo puedo usar, porque este recordemos que es el punto de fuga de este de acá, ¿no? Estos puntos de fuga fueron para el caso anterior.
Entonces este no lo puedo usar. Los que sí voy a usar para esto son sus paralelas. Paralela a esta y paralela a esta desde el observador hasta la línea del plano de dibujo. Luego esos puntos son los que voy a ir colocando. Observen acá que ya tengo los puntos de fuga y estos dos puntos que están pasando por el plano de dibujo son los únicos que yo puedo bajar directamente. Así como en este caso bajé el número 1 o el vértice 1, en este caso puedo bajar solo los que estén en la línea del plano de dibujo. No puedo bajarlo de acá, no puedo bajar de acá, de acá ni de acá. Entonces eso es importante siempre entenderlo. Solamente los puntos que estén en la línea de plano de dibujo o plano de cuadro se pueden bajar. Bien, ahí está el punto de fuga 1, el punto de fuga 2, los cuales voy a ir bajando hacia la línea de horizonte. Siempre los puntos de fuga se ubican en la línea de horizonte, eso recuérdenlo. Ahí están los puntos de fuga. Si lo que quiero hallar primero, observen este punto que es este y este punto que es este, lo que quiero hallar es esta línea, pues por tanto, como es paralela a esta, será este el punto de fuga. Y esta también se va para acá, entonces también proyectaré igual. Ahí está. Una vez proyectado, tengo que hallar el punto 1 o el vértice 1. Proyecto el 1 y lo llevo al plano de dibujo. Recuerden, todos los puntos que están atrás o adelante, pues se tienen que llevar al plano de dibujo o plano de cuadro. Luego de ello, ya puedo bajar y ya encontré el punto número 1. Al encontrar el punto número 1, pues será sencillo proyectarlo hacia el otro punto de fuga, dado que está en la otra dirección, y hallar el vértice o el punto número 4. Bien, entonces en el caso del número 2 haré lo mismo, proyecto hacia el observador y lo bajo desde donde corta. Y ahí está el punto número 2. Entonces lo mismo también pasará con el punto número 3. Proyectaré del 2, pero como ya está cortada con esta línea, este será el número 3. Es por lógica, ya se va produciendo todo el volumen. ¿Dónde voy a tomar la medida? Solo acá. En este punto de aquí es donde tomo la altura. En esta línea que se ve acá. O sea, en este punto. No puedo tomar la medida ni atrás ni adelante. Esta línea es la que estoy representando la verdadera magnitud. Bien, entonces luego lo proyecto hacia el punto de fuga, porque corresponde al punto en esta cara, entonces lo correspondiente sería proyectar hacia este punto de fuga. Luego de eso, termino por ir uniendo todo ese plano. Ese plano ya lo encontré, que corresponde al plano de acá. Entonces, teniendo este plano, ya lo siguiente será solo proyectar puntos. Proyecto los puntos, un lado, el otro, y se va conformando toda la figura. Entonces, una vez conformada la figura, ya le puedo ir agregando algo de valoración de línea. Bien, entonces se va proyectando así, y lo mismo haré si es que quiero en la parte superior. Voy a proyectar la línea, ¿no? Voy a proyectar las líneas que corresponden a la parte superior para ir conformando la figura. Ahora, ¿cómo entiendo la medida? O sea, ¿cómo he proyectado la medida? Tengo dos maneras. La primera es tomarlo desde la verdadera magnitud y repetirlo en esta misma línea para luego proyectar y cortar la figura. La otra sería tomar la medida de acá que ha salido, o sea, la resultante, y luego tomarla acá, la misma. Y como está en dos puntos de fuga, pues se va a repetir en vertical. Si es la misma medida, en vertical se repite. Bien. Y ahí prácticamente ya está conformado el segundo cubo. El cubo en la parte superior. Bueno, lo mismo se repite en la parte inferior. Lo mismo yo puedo repetir. Valoro las líneas. Noten acá cómo he agregado algo de destajo, ¿no? Que puede ser parte de la propuesta o parte del ejercicio de lo que se solicite. Luego ya valoro los demás para ya dar mis pasos finales. Voy valorando las líneas, puedo repetir estos cubos de manera infinita todas las veces que yo quiera, sabiendo que ya cuando salga de este centro del dibujo, por acá se va a empezar a distorsionar, así que no es recomendable también hacerlo tan alto el objeto. Bien, entonces termino con ello. Puedo agregar uno que otro detalle más, siguiendo siempre los puntos de fuga correspondientes al objeto, es decir, si el destajo se hace a este objeto, pues será a los puntos de fuga de este objeto. Si el destajo es para este objeto, será para estos puntos de fuga que corresponden a este objeto.